armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento del libro de Génesis. Vamos a leer capítulo 19, 20 y 21. Destrucción de Sodoma. Así dice la palabra: los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada del pueblo. Apenas lo vio, salió a su encuentro, se arrodilló inclinándose profundamente y le dijo: Señor mío, le ruego que venga a la casa de este siervo suyo a pasar la noche. Se lavarán los pies, descansarán y mañana al amanecer podrán seguir su camino. Ellos les respondieron: no, pasaremos la noche en la plaza. Pero él insistió tanto que lo siguieron a su casa y le preparó comida, hizo panes sin levadura y comieron. No estaban acostados todavía cuando los vecinos, es decir, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodearon la casa. Estaba el pueblo entero. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? Mándanoslos afuera para que abusemos de ellos. Lot salió de la casa y se dirigió hacia ellos, cerrando la puerta tras de sí. Y le dijo: les ruego, hermanos míos, que no cometan semejante maldad. Miren, tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Se las voy a traer para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero dejen tranquilo a estos hombres que han confiado en mi hospitalidad. Pero ellos le respondieron: quítate del medio, eres un forastero y ya quieres actuar como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Lo empujaron violentamente y se disponían a romper la puerta. Pero los 2 hombres desde adentro extendieron sus brazos, tomaron a Lot, lo introdujeron en la casa y cerraron la puerta. Hirieron de ceguera a los hombres que estaban fuera, desde el más joven hasta el más viejo, de modo que no fueron ya capaces de encontrar la puerta. Los 2 hombres dijeron a Lot: ¿a quién más de los tuyos tiene aquí? ¿Tus yernos? Tiene que llevar de este lugar a tus hijos e hijas y todo lo que tiene en la ciudad. Vamos a destruir esta ciudad, pues son enormes las quejas en su contra que han llegado hasta Yahvé, y él no ha enviado a destruirla. Salió entonces Lot y dijo a sus yernos, a los que iban a casarse con su hija: levántense y salgan de aquí, pues Yahvé va a destruir la ciudad. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Al amanecer, los ángeles apuraron a Lot diciendo: date prisa, toma a tu esposa y a tus 2 hijas y márchate, no sea que te alcance el castigo de esta ciudad. Y como él aún vacilaba, lo tomaron de la mano junto a su mujer y a sus 2 hijas, porque Yahvé había tenido compasión de ellos, y lo llevaron fuera de la ciudad. Una vez fuera le dijeron: ponte a salvo por tu vida, no mire hacia atrás, ni te detenga en parte alguna de esta llanura, sino que huye a las montañas para que no perezca. Pero Lot replicó: oh no, Señor mío,
veo que me has hecho un gran favor y que has sido muy bueno conmigo, conservándome la vida, pero yo no puedo llegar hasta la montaña sin que me alcance el desastre y la muerte. Mira en este pueblito que está más cerca y en el que podría refugiarme. Es tan pequeño y para mí es cosa de vida o muerte. ¿No podría estar a salvo allí? El otro respondió: también este favor te lo concedo, y no destruiré este pueblo del que ha hablado, pero huye rápidamente, ya que no puedo hacer nada hasta que tú no hayas llegado allá. Por esto aquel pueblo fue llamado Zoar, o sea, pequeño. El sol ya había salido cuando Lot entró en Zoar. Entonces Yahvé hizo llover del cielo sobre Sodoma y Gomorra azufre ardiendo que venía de Yahvé, y que destruyó completamente esta ciudad y toda la llanura con todos sus habitantes y la vegetación. La mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham se levantó muy de madrugada y fue al lugar donde antes había estado con Yahvé. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la comarca del valle y vio una gran humareda que subía de la tierra, semejante a la humareda de un horno. Cuando Dios destruyó la ciudad de la llanura, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe mientras arrasaba la ciudad donde Lot había vivido. Después Lot salió de Zoar con sus 2 hijas, pues no se sentía seguro allí, y se fue a vivir al monte en una cueva. Entonces dijo la hija mayor a la menor: nuestro padre está viejo y no ha quedado ni un hombre ni siquiera en esta región que pueda unirse a nosotras como se hace en todo el mundo. Ven y embriaguémoslo con vino y acostémonos con él, así sobrevivirá la familia de nuestro padre. Y así lo hicieron aquella misma noche, y la mayor se acostó con su padre, quien no se dio cuenta de nada, ni cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: ya sabe que me acosté anoche con mi padre, hagámosle beber vino otra vez esta noche y te acuesta tú también con él, para que la raza de nuestro padre no desaparezca. Le hicieron beber y lo embriagaron de nuevo aquella noche, y la hija menor se acostó con él. El padre no se dio cuenta de nada, ni cuando ella se acostó, ni cuando se levantó, y así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Este fue el padre de los moabitas, que todavía existen hoy. La menor también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ammi, y es el padre de los actuales amonistas. Abraham se trasladó de allí al territorio del Neguev y se instaló
entre Cades y Sur. Después fue a vivir un tiempo a Gerar. Abraham decía de su esposa Sara, es mi hermana. Oyendo esto, el rey de Gerar, llamado Abimelech, mandó a buscarla para él. Pero en la noche Dios habló a Abimelech en sueño y le dijo, date por muerto a causa de esa mujer que ha tomado porque es casada. Abimelech no la había tocado aún y dijo, pero Señor mío, ¿vas a dar muerte a un pagano que es inocente? Él me dijo que era su hermana y ella también me dijo, es mi hermano. Yo he actuado con corazón sencillo y con manos limpias. Dios le dijo, yo sé que lo hiciste con corazón sencillo y por eso te he librado de pecar contra mí y no he permitido que la tocase. Ahora devuelve su mujer a ese hombre porque es un profeta. Él rogará por ti y vivirá, pero si no se la devuelve, debes saber que morirás sin remedio, tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana y llamó a todos sus oficiales, le contó privadamente todo esto. Ellos al oírlo quedaron muy asustados. Llamó entonces Abimelech a Abraham y le dijo, ¿en qué lío me metiste? ¿En qué te he ofendido para que traigas sobre mí y mi país un pecado tan grande? Te has portado como no debe hacerse. Y Abimelech le preguntó, ¿por qué has hecho eso? Respondió Abraham, pensé que si no había temor de Dios en ese lugar, podrían matarme por causa de mi esposa. Pero es verdad que es mi hermana, pues es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y ha pasado a ser mi esposa. Desde que los dioses me han hecho caminar de un lado para otro, lejos de mi patria, le dije, tú me harás el favor de decir en cualquier lugar donde lleguemos que soy tu hermano. Abimelech mandó traer ovejas y bueyes, esclavo y esclava, y se lo dio a Abraham al mismo tiempo que le devolvió su esposa Sara. Después Abimelech agregó, ahí tiene a mi tierra, puede vivir donde quiera. Y a Sara le dijo, le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata que serán para ti como un velo que tienda ante los ojos de todos los que están contigo, y así nadie pensará mal de ti. Entonces Abraham oró por Abimelech, y Dios curó a Abimelech, a su esposa y a sus esclavos, a fin de que pudieran tener hijos, porque Dios había vuelto estéril a todas las mujeres en la casa de Abimelech a causa de Sara, esposa de Abraham. Yahvé visitó a Sara tal como lo había dicho. Yahvé hizo con Sara aquello mismo que había prometido. Sara quedó embarazada, dio a luz un hijo de Abraham siendo ya anciana y en la misma fecha que Dios había señalado. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le nació. El hijo de Sara que dio a luz lo circuncidó a los 8 días conforme a lo que Dios le había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando le nació Isaac.
Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y todo lo que se enteren se reirán también. Y añadió: ¿Quién hubiera dicho a Abraham que yo amamantaría hijos? Y sin embargo le he dado a luz un hijo en su vejez. Creció el niño, y el día en que dejó de ser amamantado, Abraham celebró un gran banquete. Sara vio que el niño que la egipcia Agar había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac, y dijo a Abraham: despide a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de esa esclava no debe compartir la herencia con mi hijo Isaac. Esto desagradó mucho a Abraham por ser Ismael su hijo, pero Dios le dijo: no te preocupes por el muchacho ni por tu sirvienta. Haz todo lo que te pide Sara, porque de Isaac saldrá la descendencia que lleve tu nombre. Pero también del hijo de la sierva yo haré una gran nación por ser descendiente tuyo. Abraham se levantó por las mañanas muy temprano, tomó pan y un recipiente de cuero lleno de agua y se lo dio a Agar, le puso su hijo sobre el hombro y la despidió. Agar se marchó y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando no quedó nada de agua en el recipiente de cuero, dejó tirado al niño bajo un matorral y fue a sentarse a distancia de un tiro de arco, pues pensó: al menos no veré morir a mi hijo. Como se alejara para sentarse el niño, se puso a llorar a grito. Dios oyó los gritos del niño, y el ángel de Dios llamó desde el cielo a Agar y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído al niño gritando de donde está. Anda a buscar al niño y llévalo bien agarrado, porque de él haré yo un gran pueblo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Llenó el recipiente de cuero y dio de beber al niño. Dios asistió al niño, que creció y vivió en el desierto, llegando a ser un experto tirador de arco. Vivió en el desierto de Parán, donde su madre lo casó con una mujer egipcia. Por aquel tiempo Abimelech fue con Fiscol, general de sus tropas, a hablar a Abraham y le dijo: Dios está contigo en todo cuanto emprende. Por eso júrame ahora mismo ante Dios que no me hará daño, ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes, sino que usará conmigo y con esta tierra en la que habita la misma bondad que yo he usado contigo. Abraham le respondió: lo juro. Y de inmediato Abraham se quejó ante Abimelech de que algunos servidores de éste se habían apoderado por la fuerza de un pozo que le pertenecía. Abimelech le contestó: no sé quién haya hecho tal cosa, pero tú no me has dicho nada, y yo me entero de eso solo ahora. Abraham tomó una oveja y vaca y se la dio a Abimelech, e hicieron los dos un pacto. Abraham puso aparte 7 ovejas de su rebaño, y Abimelech le preguntó: ¿qué significa estas 7 ovejas que has separado? Le respondió Abraham: acepta estas 7 ovejas de mi mano como prueba de que ese pozo lo he cavado yo.
Por eso aquel lugar fue llamado Berseba, o sea, pozo del juramento, porque allí juraron ambos. Después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelech y Fiscol, general de sus tropas, volvieron al país de los filisteos, y Abraham plantó un árbol de tamarindo en Berseba y allí invocó el nombre de Yahvé, Dios eterno. Abraham estuvo todavía mucho más tiempo viviendo en el país de los filisteos. Hermanos, ayer, hoy y siempre, a través de su palabra que alimenta, que da vida, que nutre el alma, el ser, el espíritu, Dios habla a través de su palabra. Abraham habla al Dios eterno, el Dios que por siempre está presente. Vemos cómo Abraham y Sara tienen el nacimiento de Isaac y cómo Abraham despide a Agar con Ismael al desierto. Los israelitas guardaban recuerdo de conflicto entre sus antepasados errantes y los pueblos entre los cuales vivían. En 3 lugares de Génesis encontramos el presente suceso prolongado por personas diferentes y de diversas circunstancias. Y vemos cómo después que otros vieran el progreso, por una parte mayor delicadeza para hablar de la conducta del antepasado, por otra un sentido más exacto del pecado. Yahvé visitó a Sara, porque en el proceso en que Sodoma está siendo destruida, y Abraham ya lo sabe y lo ve, pero en ese mismo tiempo viene Yahvé y visita a Sara y hace que se cumpla esa promesa que le habló, tal como lo había anunciado. Así, después de muchos años, Dios cumple su promesa a Abraham, que Isaac es el hijo de la promesa, pues nació contra toda la esperanza humana, un hombre que tiene 100 años y una mujer que ya no tiene la menstruación. Y Dios hace que nazca ese niño para cumplir una promesa de Dios. Ella, Sara, siendo vieja, dio a luz a un hijo de Abraham. En la Biblia hay algunos nacimientos fuera de las leyes normales de la naturaleza, como también está el nacimiento de Sansón, el nacimiento de Samuel, el nacimiento de Juan el Bautista, que son milagros extraordinarios, decisiones que Dios toma porque son necesarias para su plan y propósito. No podemos dejar de pensar que somos vasijas útiles para el servicio de Dios. Y cuando Jesús en la cruz, en aquel madero, entregó el pecado de la humanidad, y eso nos incluye a todos, antes, durante y después, ayer, hoy y siempre, Jesús pagó el precio de la salvación de los pecados y hizo un milagro por gracia, entregarse a una cruz por gracia y por amor a la humanidad, para que todo el que crea y acepte recibirlo y acepte la salvación, pues lo logre. Pero también nos deja ver que debemos seguirle en la vía de Él, hacia el sendero de Él, con nuestra cruz, para que al llegar a la purificación en ese proceso podamos agradar al Padre de acuerdo al plan y propósito.
El Padre tuvo un plan y propósito con Agar, de donde sale Ismael. El Padre tuvo un plan y propósito con Sara, de donde sale Isaac. Y el Padre ha hecho una alianza con Abraham, donde le está diciendo que de él y Sara, de ese hijo que tendrán, va a ser una alianza y que va a tener como la arena del mar, la estrella del cielo, y que si pudiera contarlo, así serían los descendientes de él. Por tanto, iban a ser bendecidas las naciones a través de Abraham. O sea, la promesa vino de Isaac.